Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión quise hacer un murciélago a petición de Abigail. Espero que te guste, ya que tú fuiste la que me lo pidió. Mide 20 centímetros de alto. Tú le puedes hacer los cambios que tú necesites. Yo solamente te muestro lo que es la base del cuerpo y de las orejas y de todo. Pero pues mira, a mí sí me encantó cómo me quedó. Ya si quieres cambiar color o lo que tú quieras, lo puedes hacer libremente. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Entra a mi canal y te invito a que veas todos mis demás tutoriales. Quizás alguno te convenza y te anime a que te suscribas. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, voy a hacer hice un murciélago. El cuerpo no sé si hacerlo de este tono o de este, creo que de este. Y las alas las voy a hacer de este tono, de este gris. Pueden hacerlo ustedes del color que gusten. Yo voy a usar también estambre angorita. También pueden usar el que ustedes gusten. La verdad no, ayer estaba muy cansada y por eso apenas hoy lo estoy haciendo. Y espero poder terminarlo porque fui a la ciudad al doctor con lo de mi esposo. Vamos a necesitar estambre angorita en 2 tonos de grises o ya sea que ustedes lo ocupen todo en negro. Voy a necesitar un gancho del número 3. Voy a necesitar 2 botones negros de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a ocupar una nariz. A ver. La nariz va a ser... A ver, espérenme. Creo que tengo de estas de poritos que tienen los poritos de vaca. Espérenme. De estas, pero necesito un poco más chica. Déjenme ver si tengo. Sí, de este tamaño. Mide 1.5 centímetros de largo. De esas narices necesito, de que son como poritos, miren. ¿Ok? De esas tienen los murciélagos. Entonces, ya, y voy a ocupar estambre negro para los detalles que son las pestañas y la boca y cosas así. Pero es todo. Creo que ya es todo. Espero me salga y vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, vamos a utilizar botones de 1 centímetro de diámetro. No, sí, es menos de 1 centímetro. No, sí es 1 centímetro. Entonces, este está un poquito mal, pero no tengo otro, entonces lo voy a poner. Pero vamos a necesitar estos botones. Ok, vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena
un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. A ver, espérenme. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 36. Son 4 puntos bajos, un aumento y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6, a ver, 2, 4, 6, 7. Vamos a ver. Ay, es que aquí lo escribí mal, pero ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 8 a la 18, punto por punto. Son 42 puntos bajos. Así, a ver. De la 8 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con un punto con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Así. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, órale. Ahí está. Oh. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Ok, en la vuelta 25 hago una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto, pero tomamos la parte de adelante de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 36 puntos bajos. Así. Y vean cómo va quedando. Ok, de la vuelta 26 a la 31 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Pero vamos a tomar el punto completo. Ok. A partir de esta vuelta tomamos puntos completos. Entonces, lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, miren, llegué a la vuelta 31. Voy a hacer 5 vueltas más. Voy a llegar a la vuelta 36. Porque, vean, quedó como muy cortito. Entonces, voy a agregar las 5 vueltas más y regreso. Para la cabeza, esa es la cabeza del murciélago. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la 32 a la 36. Punto por punto. Ok. Ok. En la vuelta, espérame, 37. Voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Espérenme. Ah, sí, sí estoy bien. Dije ya, eso no es así, pero no, sí estoy bien. Entonces, vuelta 37, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución 6 veces y regreso. Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ahí está. Y regreso. Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 40 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer, es la última, y hago una cadena y hago 6 disminuciones. Lo tejo, remato y dejo estambre para cerrar la vuelta, el circulito. ¿Ok? Ok, voy a cerrar con hilvanar. Hilvano así. Y jalo. Remato. Remato y clavo. ¿Ok? Entonces, ya quedó el cuerpo del murciélago. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer su trompa y la voy a tejer en el mismo tono.
¿Ok? Ok. Vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer 6 aumentos, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, ajá, 6 puntos bajos, perdónenme. No son 12, son 6. Dejen, corrijo. Ok, porque son 12 puntos, entonces ¿cómo puede ser 12 puntos bajos? Ok, y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro la vuelta. Y vean. Va así. Sí, los aumentos quedan abajo. Y vamos a ver la nariz. Ok, así. Entonces vamos a rematar dejando estambre para coserlo. Así. Lo remato y así. Y vean cómo queda. Acuérdense que este parece como roedor, el murciélago. Entonces quedaría así. Y quedaría... Ay, espérenme. Así. Vean. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a pegar con silicón la nariz. Vean. Nada más hay que tener cuidado de que los aumentos queden abajo. ¿Ok? Y hago esto. Ay. Clavo en medio. Así. Vamos a rellenarlo y regreso. Ok. Miren. Lo pongo de tal manera que abarque un poquito la parte de abajo. Así. Y pellizquito abajo
así. Y voy rodeando. No sé si cambiar el tamaño de los ojitos, porque creo que están muy grandes. Y no lo quiero ojón. Entonces, así. Así. Yo sé que van a parecer que no se parece a un murciélago, pero nos faltan los detallitos. Y vamos a hacer esto aquí. Casi lo estoy pegando al cuello, para agarrar forma. Así. Así. Y clavo y lo mando a otro lado. Ok. Así. Dejen, veo cómo se ve con otros ojitos. Ok. Voy a poner los ojitos aquí. Como a una hilera. Así. Van a decir, parece foca, pero es que todavía me faltan las orejas y me faltan las alas. Pero sí parece como un roedor. Ahí está. Espero a que seque y regreso. Ok, yo sé que me van a decir que así no son las orejas, que no sé qué. Miren, yo lo estoy haciendo a mi criterio y de cómo me gustaría a mí que se viera, pero yo una vez agarré un murciélago. De hecho, se metió a mi casa. Y entonces se ve algo así las orejas, pero ahí sí es al gusto, pero esta es mi versión de mi murciélago. Entonces, vamos a hacer la oreja. Vamos a comenzar tejiendo. Es que me acuerdo de cuando se metió. ¡Ay! 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Es que estábamos recién casados y vivíamos en una cabaña. Ahí en Xochimilco. Entonces vivíamos en medio de un bosque. Entonces, ay, no inventen. Fue horrible. Ok, giramos el tejido. No cerré la vuelta. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos.
Entonces se nos mete el murciélago. Venía siguiendo a mi gatita. Pero vi que se metió hecha la raya. Y luego, pues se escondió debajo de los cojines. Porque no teníamos ni sala. O sea, era como en desnivel y ahí estaba la chimenea de leña. Y entonces, en eso se mete el murciélago. Ay, no, no, no. Fue un triunfo sacarlo. Ok. En la vuelta 3 giramos y hacemos una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Un punto bajo, un aumento. Ok. Giro mi tejido y en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a rematar y dejo estambre para unir. Ok. Aquí voy a esconder esta tirita que salió aquí sobrando. Ya saben, primero ensarto, paso entre los estambres, así. Y hago esto. Ok. Y corto el excedente. ¿Qué va a pasar? Ya que está así, miren, lo doblé aquí, así, nada más hacia adentro. ¿Ok? Y ya quedó. En este caso, para que quede esto tejidito así, voy a dejar, lo voy a pasar para este lado. Entonces, vamos a ensartar y voy a pegar de este lado. Este lado lo pegué así, aquí, y lo uno así, cosiendo de aquí y acá. Y luego ya lo pego acá. Entonces, pero este lado va a ser diferente. Entonces va a quedar así y lo voy a ensartar aquí. Lo puse a la misma altura de los ojos. Miren, aquí. Ok. Aquí paso y atravieso. Así. Acuérdense que esto va doblado. Y entonces, ay, espérenme. Así. Y aquí termino. Ay, termino. Y atravieso esta parte de acá arriba. La doblo y hago esto. Ok. Y queda así. Y rematamos. Y corto. Y vean. Así quedan las orejas. Espérame. Así. ¿Ok? Creo que la tenía que pegar un poquito más abajo. Así. Ah, no. Así está bien. Entonces. Así. Y ya quedó. Así.
Sí, creo que la tenía que haber doblado un poquito más. Entonces, espérenme. La corrijo. La corrijo y regreso. Pero no es tan grave. O sea, miren. Aquí, esto tenía que quedar un poquito más para acá. Así, más acá. Tiene que llegar a la penúltima vuelta, que fue lo que me falló. Esto va hasta acá. Entonces, así y ya queda. ¿Ok? Lo corrijo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y este pedacito lo voy a unir aquí. Así. Así. Y vean. Ok. Y ya quedó. Ahora sí ya quedó. Entonces, remato. Y lo mando a otro lado. Y aquí corto. Y vean. Ay, Dios. Ok, entonces ahora sí ya quedó. Ya se le ve la forma de murciélago. Yo sé que me van a decir que no, pero sí, es que sí tienen así como que la naricita de rara. Entonces, miren, vamos a hacer ahora las alas. Las alas las voy a hacer en el otro tono de gris. ¿Ok? Ok, vamos a tejer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ok. Sí. 30 cadenas más una. Y vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Voy a atravesar las alas atrás del cuerpo del murciélago. ¿Sale? Entonces, lo hago y regreso. Ok. En la vuelta 2 vamos a girar el tejido y subo con una cadena. Y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, no necesitan contar hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. ¿Sale? Ok. De la vuelta 3 a la 8 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Dejen marco. De la 3 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? No hay pierde, no estoy contando. Confíen en mí, porfa. Termino la vuelta, giro, subo con una cadena y vuelvo a girar y así. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Así. Ok, miren.
va a ir así. Así van a ir las alas. ¿Ok? Y entonces, en la vuelta 9, vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuentes. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Ay, perdónenme. No estoy contando los puntos. Entonces, de la vuelta 10 a la 16, punto por punto. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Así. Ok, miren, lo dejé a la vuelta 15 porque se me hizo buen tamaño, como ven. Entonces lo voy a indicar en el video, pero voy a dejar hasta la vuelta 15. Espérenme, ahí está. Dejen anoto. Y ok, en la vuelta 16 vamos a hacer los piquitos, a ver si me salen. Giro el tejido y vamos a hacer esto. Voy a hacer quiero hacer 5 picos. Ok, hago cuentas para que ustedes no las tengan que hacer y yo las hago. Espérenme. Ok, vamos a ver si me sale. Empiezo la vuelta 16. Voy a hacer una cadena, un punto bajo, un punto doble bajo, que es el punto cargado que le llaman, que es con lazada. Luego hago un punto alto, doble lazada y hago esto. 2, 2 y 2. Hago un punto alto, luego un punto doble bajo y un punto bajo. Y vean. Luego hago otro punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto, un punto doble alto, van 2, 2, 2, un punto alto, un punto doble bajo y un punto bajo. Y así lo voy repitiendo. Bueno, más o menos está saliendo, ¿no? Pero vean, ¿ok? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Acuérdense que lleva 2 puntos bajos entre cada pico. ¿Ok? Ok. En el último me sobró un punto y hacen un punto bajo. Y ya quedó. Yo sé, van a decirme, es que no se ve así como los picos del murciélago. La verdad, no se me ocurrió algo mejor, pero vean. Dejen quito la marca. Pero vean, se ve bonito. ¿Ok? Entonces, ya quedó el murciélago. Lo que voy a hacer es coser. Bueno, escondo esto. Vamos a ver. Corto una tira de estambre de gris. Y voy a coser las alas. Lo centro. Ahí está. Lo centro así.
Entonces, agarro y pego esto así. Así. Entonces, pellizco la ala y lo pego en el cuerpo. No la estoy moviendo la ala, nada más la pego al cuerpo. Así. Ok. Y vean. Lo sigo uniendo y sigo uniendo así el otro lado. ¿Sale? Así. Yo sé que queda aguadita, pero si le pongo un alambre y es para un niño, o sea, me da miedo, pero pueden ponerle un alambre o algo así que atore esta parte. Yo no le voy a poner nada porque les digo que me da pendiente que si es un niño o algo. Como yo los vendo en un local, no vaya a ser la de malas. Ya me pasó un accidente con alguien, no que pasara algo, pero, ay, o sea, ya no me quiero arriesgar. Entonces, así remato y lo mando a otro lado. Entonces, hacemos el otro nudo. Así, un poco más grande. Ok. Y hago exactamente lo mismo y a la misma altura que pegué el otro. Ok, como por aquí, la mitad de la oreja, así. Así. Y luego lo paso para adelante. Ok. Jalo para que quede estiradito acá atrás y hago esto. Pellizquito y pellizquito la ala. Ok. Lo hago y termino. Ok. Ok. Miren, nos faltan unos dientecitos que le quería poner al murciélago. Yo creo que de este vuelo. En fieltro blanco. Entonces, voy a hacer triangulitos. Dos triangulitos. Y vamos a pegarlos aquí. Ok. Los pego con silicón líquido. Ahí. Ay. Aquí. Así. Ahí está. Y ahora sí ya quedó. Ok, ahora sí quedó mi murciélago. Mide 20 centímetros de alto. Espero que te guste. Yo te doy la base de lo que es el muñeco. Y ya si tú le quieres hacer algún cambio o agregar o quitar, es tu libre albedrío. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que te suscribas si no estás suscrito, que te animes a suscribirte, ¿ok? Espero que te gusten mis creaciones. Te invito a que cheques mi canal para que veas todos los tutoriales que tengo ahí y que te animes a suscribirte. Dale a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.